Buenos días, doctora. El día de hoy yo y mi equipo nos vamos a presentar. Los compañeros que vamos a poner esta exposición y a tocar los puntos son mis compañeros José Alcibiades Garnica, Daniel Cortés Manzanares, Gabriela Flores y su servidor Iñaki Azael. Los temas que vamos a tocar el día de hoy son las responsabilidades de los funcionarios públicos. Y el día de hoy los temas y los puntos más importantes que yo y mi equipo tocaremos será la impunidad, inmunidad y fuero, el desafuero por delitos comunes, el juicio político en caso de delitos oficiales, la licencia y el fuero, responsabilidad por delitos oficiales después del cargo, los funcionarios con fuero, el fuero del presidente de la República, distinción de los funcionarios judiciales y desprestigio del fuero. A continuación, Daniel Cortés Manzanares. La responsabilidad de los funcionarios públicos. La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su cargo, tanto en México como en el mundo, es un tema desde siempre estado en la mira de la sociedad, ya que si bien debe de haber honestidad en su actuar en la labor encomendada, no pocas ocasiones resulta ser todo contrario. El presente trabajo se aboca al desarrollar el tema de las distintas responsabilidades que pueden llegar a incurrir los servidores públicos, pensando por la delimitación de quienes, de acuerdo a nuestra actual legislación, son considerados como tales, así como las distintas acciones o omisiones que pueden hacer acreedores a una sanción de tipo administrativo o penal. La impunidad, inmunidad y el fuero. La Constitución considera responsable de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, instruyéndole así en el principio de la igualdad ante la ley. No obstante, la Constitución ha querido que durante el tiempo que desempeñen sus funciones, algunos de esos funcionarios no pueden ser perseguidos por los actos punibles que cometieran, a menos que previamente la autorice la correspondiente de la Cámara de la Unión. Tal inmunidad, por cuanto su destinatario está en el centro de la jurisdicción común, recibe el nombre de fuero embaucado, así que aquellos juzgados por tribunales de su clase y no por justicia común. Por último, en su mayoría de los tribunales especiales podrían conocer también de manera civil, lo que no se da en el fuero constitucional por la disposición expresada del artículo 114. Ya que un inicio civil no puede afectar el ejercicio de la función en que lo protege por el fuero. El desafuero por delitos comunes, la privación del fuero, a fin que reaflore sin cortapisas la responsabilidad del funcionario, es lo que constituye el desafuero, nada más al respecto al órgano que lo pronuncia, al procedimiento para llevarlo a cabo y a las consecuencias que extraña. El desafuero se produce de modo diverso según trate de delitos comunes o delitos oficiales. En el artículo 108, cuando establece que los altos funcionarios son responsables por los delitos comunes que cometen durante el tiempo de su cargo y por los delitos, faltas, omisiones que incurre en el ejercicio de este tiempo de cargo. El juicio político en el caso de delitos oficiales. En su conocimiento no interviene en una sola cámara como en los delitos comunes, sino las dos, la de diputados como órgano de acusación, la de senadores como órgano de instrucción y de sentencia. En el Senado no puede actuar sin la previa acusación del fiscal que en la Cámara de Diputados, la cual debe tomar su decisión por simple mayoría de los presentes, ya que en la Constitución no prevé mayoría especial. A continuación, José Alcibiades. Mi nombre es José Alcibiades Gatica Galeana. A mí me tocó hablar sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos. La responsabilidad de los funcionarios públicos es la supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su cargo. También, tanto en México como en el mundo, es un tema que desde siempre ha estado en la mira de la sociedad, ya que si bien debe haber honestidad en su actuar en la labor. El presente trabajo se aboca a desarrollar el tema de las distintas responsabilidades en que pueden llegar a incurrir los servidores públicos, empezando por la delimitación de quienes, de acuerdo a nuestra actual legislación, son considerados como tales, así como las distintas acciones u omisiones que los pueden hacer también acreedores a una sanción de tipo administrativo o penal.
Eso quiere decir que lo público, sin embargo, aún faltan muchos rubros que atender de manera más concreta. Eso quiere decir que principalmente de tipo patrimonial en determinamiento de la nación, y que por tanto elementos legales necesarios no se actúe en consecuencia, sentado con ello un mal precedente. También tanto el hecho comprobado o comparado con las iniciativas presentadas en el tema pueden ser un verdadero apoyo en cuestión de antecedentes para mejorar todo proyecto de reforma de ley permita preferenciar la vigilancia y supervisión de las responsabilidades de los servidores públicos. El otro punto es la unidad, inmunidad y fuero. La Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndole así en el principio de la igualdad ante la ley. No obstante, la Constitución ha querido que durante el tiempo en que desempeñen sus funciones, algunos de esos funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieren, a menos que previamente la autocracia, la correspondencia de Cámara de la Unión. Eso quiere decir que tal inmunidad, por cuanto su destinatario está exento de la jurisdicción común, recibe el nombre de fuero, evocando así aquellos antiguos privilegios que tenían determinadas personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común. Por último, en su mayoría, los tribunales especiales podrían conocer también de materiales civiles, lo que no se da en el fuero constitucional por disposición expresa del artículo 1114, ya que en juicio civil no puede afectar el ejercicio de la función, que es lo protegido por el fuero. El desafuero por delitos comunes es uno, o más bien dicho, es la privación del fuero a fin de que reaflore sin cortapsias la responsabilidad del funcionario. Porque en este caso, por ejemplo, en el artículo 108, cuando establece que los altos funcionarios son responsables por delitos comunes que cometen durante tiempo de su cargo, y por los delitos, faltas u omisiones que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, aquí se contraponen los delitos comunes, que son los federales y locales. Del desafuero en caso de delitos comunes trata el artículo 109, es completamente para ello la Cámara de Diputados, regida en gran jurado de dominación impropia, esta última, como lo ha observado Herrera y Lazo, pues según lo veremos en la Cámara, no juzga la decisión, o las decisiones consisten en declarar por mayor o por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la forman, si hay o no lugar a proceder contra el acuerdo o el acusa. También otro punto es el juicio político en caso de delitos oficiales. Es un conocimiento que no invierte o no interviene en una sola cámara, como los delitos comunes, sino las dos, la de diputados como órgano de acusación y la de senadores como órganos de instrucción y de sentencia. El Senado no puede actuar sin la previa acusación del fiscal, que es la Cámara de Diputados, el cual debe tomar su decisión por simple mayoría de los presentes, ya que la Constitución no prevé mayoría especial. Eso quiere decir que la Cámara de Senadores inicia por virtud de la acusación un verdadero juicio, que por serlo justifica. Ahora, si la denominación de gran jurado que el artículo otorga a aquella Cámara debe al afecto oír al acusado y participar en todas las diligencias que se estimen. También es conveniente para concluir con una resolución que es auténtica
auténtica sentencia, ya sea que absuelva lo que condene, o así se absuelva sin ningún otro tribunal o en algún otro tribunal para llegar a ocuparse del caso, ejecutoriamente resuelto, a diferencia de lo que ocurre en los delitos comunes. También otro punto es la ciencia y el fuero. La ciencia y el fuero preside toda la materia de inmunidades, el ya conocido principio de que el fuero se instituye para proteger la función de la ciencia, de la licencia, perdón. El funcionario abandona concomitantemente y simultáneamente el fuero hasta el momento en que, por haber cesado la licencia, regresa A continuación, Gabriela Flores. Buenas tardes, doctora. A nosotros nos tocó el tema 7. El tema 7 es responsabilidad de los funcionarios públicos. La evolución en su regulación nos muestra un intento por el legislador de dejar mejor definido y regulado este ámbito tan importante dentro del control del poder, ya que la realidad ha dejado más que constatado que siguen faltando reglas claras al momento de que a un servidor público se le descubra que incurrió en ciertos ilícitos, pues principalmente de tipo patrimonial, en detrimento de la nación, y que por no haber los elementos legales necesarios no se actúe en consecuencia, sentando con ello un mal precedente tanto para el resto de los servidores públicos como la población en general. Tanto el derecho comparado como las iniciativas presentadas en el tema pueden ser un verdadero apoyo en cuestión de antecedentes para mejorar todo proyecto de reforma de ley que permita perfeccionar la vigilancia y supervisión de las responsabilidades de los servidores públicos. El siguiente subtema es impunidad, inmunidad y fuero. La Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndose así en el principio de la igualdad ante la ley. El siguiente subtema es el desafuero por delitos comunes. La privación del fuero a fin de que reaflore sin cortapisas la responsabilidad del funcionario es lo que constituye el desafuero, nada más que respecto al órgano que lo pronuncia, al procedimiento para llevarlo a cabo y a las consecuencias que entraña. El desafuero se produce de modo diverso según se trate de delitos comunes o de delitos oficiales. En el artículo 108, cuando establece que los altos funcionarios son responsables por los delitos comunes que cometen durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo. Aquí se contraponen los delitos comunes, que es el federal y local, a los delitos oficiales, que son aquellos en que se incurre con motivo del ejercicio de la función protegida por el fuero. Del desafuero en caso de delitos comunes trata en el artículo 109. Es competente para ellos la Cámara de Diputados. El siguiente subtema es el juicio político en caso de delitos oficiales. En su conocimiento no interviene una sola Cámara como en los delitos comunes, sino las dos, la de diputados como órgano de acusación y la de senadores como órgano de instrucción y de sentencia. El Senado no puede actuar sin la previa acusación de la fiscal, que es la Cámara de Diputados, la cual debe tomar su decisión por simple mayoría de los presentes, ya que la Constitución no prevé mayoría especial. La Cámara de Senadores inicia, por virtud de la acusación, un verdadero juicio que por serlo justifica la denominación de gran jurado que en el artículo... A continuación, mi compañero Elian Andrés
Díaz. Inmunidad y fuero nos habla que en tesis general la Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndole así el principio de la igualdad ante la ley. Esto no obstante, la Constitución ha creído que durante el tiempo en que desempeñen sus funciones, algunos de sus funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieron, a menos que previamente la autoricen correspondiente la Cámara de la Unión. El desafuero por los delitos comunes nos habla sobre la privación del fuero, a fin de que reaflore sin cortapisas la responsabilidad del funcionario. En lo que constituye el desafuero, nada más que respecto al órgano de la pronuncia, el procedimiento para llevar a cabo a las consecuencias que entraña el desafuero que produce de modo diverso según se trate de delito común o delitos oficiales. El juicio político en caso de delitos oficiales nos habla que en su conocimiento no interfiere solo una cámara como en los delitos comunes, sino a las dos, la de diputados como órganos de acusaciones y la de senadores como órgano de institución y sentencia. La licencia y el fuero nos habla sobre lo que reafirmamos ahora a los efectos que produce en el fuero la licencia otorgada a los altos funcionarios que preside toda la materia de inmunidad. El ya conocido principio del fuero se instituye para proteger a la función retirada de esta virtud de la licencia. El funcionario abandona cómodamente y simultáneamente el fuero hasta el momento en que por hacer censado la licencia regresa a las funciones. La responsabilidad por delitos oficiales después del encargo nos habla sobre la responsabilidad por delito y faltas oficiales que solo nos podrá exigir durante el periodo en el que el funcionario ejerza su cargo y dentro de años después, por lo que hace al término especial que para la prescripción de dichos delitos y falta señala al precepto presentarse la interrogante a quien corresponde conocer los mismos durante años. Los funcionarios con fuero nos habla sobre las relaciones las relaciones que ahora lleva el delito, cuya clasificación y características acabamos de examinar con los funcionarios susceptibles. La primera clase está integrada por los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los secretarios del despacho y el Procurador General de la República, que son responsables por los delitos comunes que cometen durante el tiempo de su encargo y por delitos, faltas u omisiones en que incurre el ejercicio de ese mismo encargo. El foro del Presidente de la República nos habla que de las tres categorías de funcionarios ante enunciadas, la tercera comprende al presidente de la República, quien durante el tiempo de su cargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. La destitución de funciones judiciales nos habla sobre lo tratado hasta aquí de los delitos comunes u oficiales de los funcionarios que gozan del fuero. A lo dicho hay que agregar que el último párrafo del artículo 111 se refiere a otra clase de funcionarios. Y el desprestigio del fuero nos habla tanto en su normación como en su ejercicio. El fuero deja de desear entre nosotros, en lo primero, la generalidad de las legislaciones extranjeras se excluye de la protección del fuero, por lo menos los delitos flagrantes. La nuestra no hace distinción tocante a su ejercicio. El abuso insolente del fuero lo ha llevado al desprestigio.